Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. Este país hay que repensarlo, hay que trazarle unos grandes derroteros, unas políticas de Estado, no de gobierno. A raíz de lo que pasó en Mocoa, que nos duele mucho, es la muerte, es la destrucción, la desolación, y digámoslo claro, la desidia de la autoridad. Para tocar este y otros temas, mi invitado esta noche es Jean-Claude Bessudo, presidente de Aviatur, que lo invité en alguna oportunidad a este programa y me sorprendió la manera como interpreta y conoce este país. Bienvenido a Mesa de Opinión. Buenas noches, doctor Lozada. Me encanta tenerlo aquí. El placer es todo mío. ¿Qué tiene que decir en principio de la desgracia de Mocoa, que está antecedida de otras tantas por el estilo en Colombia? ¿Se sabía? Pienso que las víctimas tenían también conocimiento en gran porcentaje de esa posibilidad. Y la gran pregunta es, en otras ocasiones, como en Armero, yo recuerdo cuando el gobierno quiso en algún momento tratar de quitar las poblaciones, desalojarlas, trasladarlas. Las poblaciones se negaron a hacerlo. Y ocurrió lo que sabemos que ocurrió. ¿Era real la posibilidad de trasladar la población y a dónde? ¿O tenemos que cambiar nuestra cultura frente a las posibilidades de catástrofes naturales, al censo que existe de esas posibilidades a todo lo largo y ancho del territorio nacional? Creo que yo soy quien le hace la pregunta a usted, doctor Ricaurte. ¿Qué tal? Mire, la deforestación por causa del narcotráfico, la deforestación por causa de la ganadería extensiva, agravan esta situación y no cabe duda que hizo posible esta nueva desgracia. ¿Cómo hacer conciencia en un país como este, que frente al recalentamiento global es indudablemente uno de los más afectados, pero también uno de los países que en el mundo tiene una de las mayores reservas ecológicas de la humanidad? Doctor Ricaurte, es un tema eminentemente cultural. Todos nuestros problemas en Colombia se solucionan vía la cultura. Y coja todas las plagas del país: narcotráfico, violencia, guerrilla, paramilitarismo, disidencias de guerrilla, problemas de derechos humanos, imprevisión, tema ambiental. La única solución que tienen en común, corrupción, perdón, lo olvidé, es vía la cultura ciudadana. Y veo eso tan difícil en un país
que desde que estrenó su nueva constitución no tiene pensum ni en los colegios, ni en las universidades. Pienso que realmente es hora de repensar el tema. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Lograr colocar el freno interno en las actuaciones a nuestra gente. Las 273 víctimas humanas que hasta ahora se dice hay, y desgraciadamente serán más, esas son irreparables y no tienen precio. Pero el precio de esta catástrofe, ¿qué tanto va a incidir en los recursos escasos del Estado colombiano para implementar unos acuerdos de paz que al fin y al cabo tienen que tener en el fondo la idea, la necesidad, el propósito de acortar o de acabar, de disminuir por lo menos en buen porcentaje la grave inequidad que hay en este país? A ver, doctor Ricaurte, un país o una empresa, para un país, para una empresa, para una persona, su mayor capital es la suma de las embarradas que pudo haber cometido, siempre y cuando tome los correctivos para tratar que la misma embarrada no se vuelva a producir o minimizar las posibilidades que se vuelvan a producir. Y en cada caso, personal, empresarial, país, municipio, departamento, al nivel que usted quiera, analizar por qué ocurrió y qué hacemos para que el mismo error tratemos de que no vuelva a ocurrir. Y eso aplica para todos los temas. Y dejemos de mezclar los cuentos, cualquier cuento, con la palabra post-conflicto, por favor. Primero porque nunca estuvimos menos que en paz que hoy en día. Nunca he vivido, aún en las peores épocas, la sensación de un país tan dividido. Y por otro lado, el tema post-conflicto es un grupo de gente que obviamente afecta a todo el país, pero tenemos que mirar el tema a nivel macro, la totalidad del país, y no ceñirlo solamente al tema post-conflicto. Lo grave, señor Besudo, es que esas embarradas han seguido sucediéndose unas tras otras. ¿Cómo ponerle fin a un país que es ciclotímico y que vive ahora, más que antes, en una inmensa polarización? Continuamos en Mesa de Opinión. Me encuentro con Jean-Claude Besudo, es presidente de Aviatur y una persona que, como pocos colombianos, siendo él, viniendo de Francia, la cuna de la libertad, entre otras, conoce muy bien este país. Mire lo que le dije antes de la pausa. Este país, por ejemplo, vive de extremo en extremo, ciclotímico. Cuando hemos tenido un Estado unitario,
que nos ha lesionado tanto en algunas ocasiones, nos hemos ido al extremo federalista, y así para ponerle solo un ejemplo. ¿Cómo repensar el país para que nos ocupemos de lo esencial y para que este país tenga, por ejemplo, unas políticas de Estado y para que cada cual no piense en términos chiquitos de sus 4 años en la alcaldía o de los 4 años en la gobernación o de los 4 años en la jefatura del Estado? ¿Cómo hacer ese tránsito para que la política sean las grandes ideas y los grandes programas que es los que nos permitirá evitar catástrofes indeseables como esta de Mocoa? A ver, creo que de los graves defectos, tal vez de muchas poblaciones, pero que veo particularmente en Colombia, que es donde vivimos, tenemos una infinita tendencia a confundir el discurso y la acción. Y creemos que con pronunciar el discurso Ya es estás. suficiente sin poner en marcha lo que hay, ¿Qué hacer? la acción. Entonces yo creo que eso es lo primero que tenemos de verdad que cambiar culturalmente. En vez de la reforma tributaria, pongan un impuesto a los discursos. Se resuelve la situación fiscal del país con todos sus problemas. Con combatir la evasión, con eso tendríamos. Con un impuesto a los discursos, con eso se resuelve el problema, no vayamos más lejos. Y lo otro, usted pronunció la palabra cíclico, y eso un pensador, filósofo alemán, Hegel, que habló de la didáctica de Hegel. Uno pasa de un extremo A otro. al otro, al extremo al otro. Y ese movimiento, decía él, que es tal vez inevitable, hay que presuponer que cada vez que el péndulo va de un lado al otro, o sea, de la monarquía absoluta en Francia, por ejemplo, al más extremo relajito del terror o de la Revolución Francesa, para regresar a un régimen imperial absoluto de Napoleón. Cada vez que eso ocurre, hay que pensar que la humanidad alcanza a ser un pasito de progreso. Y esa es la nota optimista que hay que sacar del discurso de esa evolución cíclica. Este domingo es 9 de abril, un año más del Bogotazo, y quiero conversar con usted de eso porque la restauración moral de este país de que hablara Gaitán hace tantos años está vivita. ¿Cómo conseguir la moralización de este país? ¿Cómo combatir eficazmente la corrupción que está enquistada? Volvamos al primer parágrafo. La primera frase que le dije, el único denominador común es vía la cultura y la cultura ciudadana. Y eso es desde chiquitico, casi que al iniciarse la cuna. Y eso es lo que debemos enseñar. Tuvimos muchos años en Colombia del chip interno dañado, falseado. La cultura del más berraco es el que roba. Los puestos son
para devengar y no para trabajar. La cultura del sin tetas no hay paraíso. Y eso nos ha falseado la mente de mínimo 2 generaciones en Colombia. Lograr implementar de nuevo esos valores es un tema de varias generaciones en un régimen democrático. Estamos asediados por la pobreza, por la miseria. Hechos como el de Mocoa la acentúan. El problema venezolano nos va a afectar, nos está afectando. ¿Qué le diría a usted, señor Besudo, a la comunidad internacional en torno de cómo debe proceder? Porque si bien hay que respetar la autonomía, la autodeterminación de los pueblos, un régimen como el de Venezuela, que no es una socialdemocracia, sino la hipertrofia de eso, el desconocimiento de los derechos. ¿Qué invitación le hace usted a la comunidad internacional en torno de ese problema? Pues empecemos primero por el país. Vimos un país que era la envidia de Colombia. Sí. En los años finales de los 70, todos soñaban en establecerse en Venezuela. Era la cultura del DM2 en Venezuela, era el Kuwait de Sudamérica, y en el espacio de 2 generaciones vemos lo que ocurrió. Creo que tener ese ejemplo en nuestras fronteras ayuda mucho a que nuestras poblaciones vean los riesgos que pueden ocurrir. Y a dónde lleva el populismo a ultranza. Entonces yo creo que esa es la mejor lección tanto para la comunidad internacional como para Colombia. Este es un año eminentemente electoral. El año entrante Colombia estará eligiendo nuevamente presidente y vicepresidente de la República. ¿Cómo ve Jean-Claude Besudo lo que debe pasar como preludio este año en el campo político y cuál debiera ser la definición que este país en ese campo debiera adoptar el año entrante? Regresamos a la última parte de Mesa de Opinión. Señor Besudo, sin más preludio, se nos va a acabar el tiempo. La definición del año entrante para Colombia y el alistamiento de ello, ¿cómo debe ser? Por lo general, yo nunca escogía candidato, ni siquiera el día de las elecciones. ¿Cómo hacía? Solamente me pronunciaba el 7 de agosto a las 5 de la tarde, después de la posesión. Era una posición más prudente. Entonces, una vez Andrés Felipe, ministro de Cultura, Arias, en un rincón, en una embajada, me dijo: señor Besudo, ¿usted qué opina de la reelección? Y entonces le contesté: realmente, ministro, es una maravilla. Así, dije, sí. ¿Y por qué? Pues la primera vez que no voy a tener que cambiar de partido cada 4 años. ¿Eso qué quiere decir? Que
estamos en Colombia, tenemos que tratar de adaptarnos a los regímenes siempre y cuando respeten los derechos humanos y que no son negociables. Y ojalá apliquen para las empresas, el país, las normas del Global Compact de Naciones Unidas. Esas normas es a la vida de un país, a la vida empresarial, a la vida individual, lo que son los mandamientos a la religión. ¿No cree que este país se va a polarizar en torno de quienes defienden el proceso de paz y de quienes creen que lo construido hasta ahora, lo negociado, se debe echar para atrás? Yo creo que me queda muy difícil ser imparcial en ese tema. Los grandes beneficiados del proceso de paz fueron tres: los que ganaron curules en el Senado, los que tuvieron Premio Nobel de Paz y la industria turística. Ganó el turismo. Ganó va a el seguir turismo ganando. porque en el exterior ya están uniendo Colombia a la palabra paz y se están viendo los resultados en la industria turística. O sea que usted le preguntó al que no toca. Que tiene un éxito rotundo en eso y en todo. Que el turismo es con personas viniendo del exterior cuyo propósito principal sea descubrir el país, lo que en alguna oportunidad le conté, que eso había desaparecido desde el año 85 con los hechos del Palacio de Justicia, ¿correcto? Son una de las formas de llevar los beneficios del turismo a lo largo y ancho del territorio nacional, donde las poblaciones estén de acuerdo en recibirlos. Pues es una lástima que se haya acabado el tiempo. Señor Besudo, gracias por haber vuelto a Mesa de Opinión. Muchas gracias, Ricaurte. Feliz noche a todos. Lo propio. Y a los televidentes también. Lo propio también para todos ustedes. No se les olvide. Nos vemos de hoy en 8 días. Hasta entonces, feliz noche, que descansen.